22 minutos pasan de las 7 de la mañana. Estamos comenzando el segundo bloque de La Voz de la Mañana. Bueno, hoy vamos a hablar en este segmento justamente sobre un duro golpe que recibieron los productores de soja en la última zafra 2020-2021. Les recordamos que la cosecha acaba de terminar justamente en la edición de esta semana. La Mañana profundizó bastante sobre el tema y sobre la problemática de la soja. En este sentido también algunos de los problemas que tienen que enfrentar los productores para que nuestra audiencia conozca un poco más. Les contamos que el clima volvió a frustrar lo que son las expectativas de los productores. Una cosecha normal que en nuestro país ronda aproximadamente entre 2.500 y 3.000 kilos por hectárea. Esa era la inmensa expectativa que tenía la gran mayoría de los productores uruguayos. El clima no ayudó y tiene que ver un poco con lo que son las lluvias también, ¿no? Uruguay tiene un clima que en realidad las lluvias son muy variables. Se estima que normalmente tendría que llover aproximadamente entre 1.200 mililitros por año, pero eso es algo que en realidad varía bastante. Se puede dar que, por ejemplo, la caída de 600 u 800 mililitros en un mes y después puede volver a no llover en 6 o 9 meses. Es así, Anaí. Y la ausencia de los imprescindibles eslabones productivos ha venido facilitando el crecimiento de una red especulativa que pretende vivir de los despojos de un sector que no logra consolidarse. Vamos a hablar un poco más sobre esta realidad para conocer más esta importante realidad de los productores, y estamos en comunicación con Federico Hoffman. Hoffman es un productor rural y fue quien a principios de enero de 2018 dio el puntapié inicial para la creación en tiempo récord de uno de los movimientos más importantes del sector productivo, que en forma espontánea se convertiría más tarde en lo que era un solo Uruguay. Hoffman, bienvenido a La Voz de la Mañana. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto participar en su edición. Muchas gracias. El alza del precio de la soja en el mercado internacional llegó a los $600 en la bolsa de Chicago, y esto generó que algunos sectores de la sociedad piensen de que es eso lo que recibe el productor, cuando en realidad lo que se lleva a su bolsillo es mucho menos. Creo que estamos hablando de menos de $100 por hectárea. ¿Cómo puede comentarnos un poco cómo se compone este precio, ese precio que se da en la bolsa de Chicago, y cómo se llega a un tan bajo ingreso por parte de los productores? Bueno, sí, justamente tú sabes que esas cotizaciones a las que tú te refieres de $560, o hace un par de años atrás, 4 o 5 años atrás, también hubieron cotizaciones de $580, a las cuales todo el mundo, y el gobierno anterior sobre todo, tomaba esa referencia y hacía ilusiones a esas ganancias que el productor lograba, ¿no? La realidad es que y justamente en este caso, que se dan precios buenos sobre el final de la cosecha, o para el caso de que se den precios buenos en el inicio de la siembra, es decir, unas cotizaciones excelentes dentro del inicio de la siembra, el productor está acostumbrado en Uruguay a ir haciendo, y eso va en función de la evolución del ciclo de cultivo. Con esto, ¿qué quiero decir? El productor siembra, ve que nació bien y puede llegar a vender un porcentaje posible del rendimiento que vaya a sacar, ¿no? Uh-huh. Él estime que puede sacar. El cultivo inició bien, y en el ciclo va bien. El productor se anima de repente a vender 1.000 kilos por hectárea o 1.200 kilos. Normalmente ocurre que no vende más de eso por lo que pueda llegar a pasar. Claro. El momento de la cosecha. Ya nos ha pasado en 2 oportunidades, la del 2018, 2019, que tuvimos una seca brutal y los rendimientos fueron bastante magros, o la 2017,
en la cual se perdió mucha soja de la cosecha por la intensa lluvia. Entonces el productor, con la memoria en eso, es consciente y no vende lo que podría llegar a ser una cotización, como tú mencionabas, a $560 sería un lujo, pero lamentablemente el productor no lo puede hacer. Ahora, una consulta. En esta ultra en concreto. Sí. Una consulta concreta, digo, para aclarar un poco, digo, es importante este punto. Cuando el productor sale a vender, digo, generalmente, ¿a qué precio estuvo vendiendo? Porque son contratos, digo, anticipados, digo, la gente también, digo, tiene que entender esto, que el productor vende a ese precio y no al precio que está cotizando hoy. ¿A cuánto estuvo, digo, más o menos, digo, vendiendo? ¿Y cuánto fueron más o menos las cantidades no sé si se sabe las cantidades del total de producción? Sí, no, todavía no, hay algunas chacras incluso que todavía queda por levantar para terminar de cerrar el año, digamos, ¿no? O la zafra de soja. Pero en definitiva lo que te venía explicando es el por qué el productor no vende, y es por ese riesgo que tiene sobre la venta física, que se llama de la cosecha a futuro. Es decir, como te venía expresando, desde el momento de la siembra el productor comienza a ir vendiendo, o muchas veces puede vender un porcentaje antes sobre el área que vaya a definir hacer, si hay un precio bastante bueno o relativamente bueno. Por ejemplo, hoy hay productores que están vendiendo 500, 600 kilos de la zafra futuro, es decir, de la soja que no está sembrada, a $490. Entonces, ¿qué pasa? Ahí empieza a construir su precio siempre y cuando pueda tener la opción de tener los kilos para vender, porque si esa venta que él hizo a futuro no la cumple con los kilos, van a venir las penalizaciones que vienen posteriormente en los contratos de esa venta a futuro. Claro. Entonces, la realidad, y sobre la última pregunta que tú me hiciste, es que en esta zafra el productor arrancó vendiendo en los que tenían ventas anticipadas en el torno de las 380, el que vendió un poco más posterior a la siembra vendió a 420, comenzó a hacer las ventas, y de ahí para adelante fue construyendo su precio con la evolución de esa cotización de soja que iba subiendo hacia la cosecha. Es verdad, la soja llegó a 550, 562. Pero la realidad es que el productor a la cosecha, y como vienen todos los vencimientos de todo lo que es la parte de insumo, el productor lo que hizo es trató de lograr en alza, y eso es una medida sumamente buena, vender. Y en el caso de los clientes que nosotros manejamos, el promedio de venta de esa soja fue $441, lo que después libre de impuestos y libre de flete al productor recibe $390. Ese fue el promedio de venta. Y de esa cotización de 538, solamente el 6% de las toneladas producidas logró acceder a ese precio, porque el productor no tenía más kilos de soja para vender. En este caso, en particular, el promedio anduvo en los 1.700 kilos. Si en una zona, que estamos hablando acá en el Paysandú, ¿no? Si en una zona que desde el Río Negro hacia arriba, llovió medianamente bien, no tuvimos mayores problemas, en definitiva la cosecha fue, digamos, normal para nosotros. Pero ya del Río Negro hacia abajo, la zona de Yul, la zona de Mercedes, de Dolores, Reivento, allí hubieron chacras que no se cosecharon porque no valía la pena pasar la máquina. Entonces, ¿qué pasa? Hablando con gente en el sector, nosotros sabemos perfectamente que hubo gente que no se cosechó esto, que es ser cosecha, que no cosechó, que no tuvo la posibilidad de extraer esa soja de la chacra porque se secaron. Esa gente quedó con una deuda aproximada por hectárea
para el caso de ser arrendatario, arriba de los $500. Claro, justamente. Y un productor propio en el entorno de los $420. Claro, justamente, ese es un tema importante también, el tema de los productores, que están, arrendando los campos. ¿Cómo se asume entonces el riesgo de que esto pueda pasar, de una mala cosecha? ¿En qué situación queda esta gente, que lo que está haciendo, es arrendando y no es un campo propio? Y más como usted decía, de que justamente hubo gente que inclusive ni levantó porque no le convenía por el tema del precio. Exacto. Bueno, lamentablemente el productor, esta zafra, no te olvides que venimos también de una zafra el año pasado no tan buena, si bien justamente cambió de sectores, al sur le fue bastante bien, a nosotros nos fue bastante mal el año anterior, no así en el invierno fue bastante mejor, también en zonas venimos de una zafra sí, una zafra no, acertando en el rendimiento y en las ventas, ¿no? Entonces, con esto que te quiero decir es que venimos la mitad del año haciendo un margen muy pequeño, en este caso fue el invierno del año pasado, cebada, trigo y colza, y bueno, y tocó perder en el cultivo secano, que es soja. El maíz ya anduvo un poco mejor, se defendió de otra manera, también dentro de la misma situación de la soja, ¿no? Chacras de buenos rendimientos y chacra de muy malos rendimientos por la falta de agua, ¿no? El maíz es un cultivo que también requiere de mucha agua. Bien. En cuanto... Entonces, bueno, el productor no viene con cintura financiera, esa es la realidad. Obviamente que hay excepciones, no todo son lo mismo, hay excepciones que sabés que en la agricultura del Uruguay hay pools de siembra extranjeros y esa gente puede esperar, puede especular, puede embolsar y esa gente sí podría llegar a lograr un buen precio, pero la realidad es que son es lo menos, ¿no? Claro, en el tema del washout, a ver si lo pronuncié bien, washout. Sí. ¿Cómo está justamente y qué piensan ustedes de que se tiene que cambiar de estas cláusulas, las cuales exigen, o sea, se asume que se va a vender tanto y si después no se puede cumplir, hay una serie de penalidades, ¿no? ¿Cómo está afectando esto y cómo piensan qué es lo que se debe modificar de la misma? Claro, acá, ¿qué pasa? Hay un tema de compromiso, ¿no? Hay un compromiso que uno hace la venta a futuro, sirve ese precio, y el exportador, a su vez, hace un compromiso en la Bolsa de Chicago, o en compromisos posteriores a quien estos después venden el grano, ¿no? Entonces, obviamente que si uno hace una venta, lo que tiene que hacer es cumplirla. Entonces, en ese sentido, el guayao, claro, no refleja lo que puede ser una situación climática. Es decir, acá no se trata de un incumplimiento por mala fe, claro, sino que se trata de un incumplimiento por un daño climático que lamentablemente no se puede manejar de parte de los productores. Entonces, eso es bastante inflexible, sobre todo con los exportadores que cuando hay un incumplimiento lo cobran y bueno, y ellos se darán vuelta y pagarán a su cliente final, digamos, por llamarlo de una manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es bastante complejo, pero bueno, como de una parte del mundo de repente donde se está cosechando en Uruguay, se traslada esa desgracia, digamos, climática al cliente que está quizás en qué parte del mundo, ¿no? Uh-huh. Como que ahí es un poco difícil, pero podría llegar a haber una cintura debido a que el exportador, y normalmente en Uruguay, que es un país medianamente chico, no ocurre de que en toda la zona normalmente pase que venga pareja una sequía y deje a todos sin cosecha, sino que tiene opciones de conseguir ese grano y, claro, y no siempre a un precio mucho más caro. Con claro, esto quiero decir que podrían ser perfectamente flexibles. Bien. Ahora, si entramos directamente a lo que son los contratos con los exportadores, realmente si uno se sienta a leer los contratos, no siembra soja directamente porque son sumamente leoninos, ¿no? En ese sentido,
Eso también lo tengo que decirle. Uno se sienta frente a las multinacionales a ver los contratos y realmente si uno ve todos los contratos y las cláusulas y llegado a un problema que tengas que ir a defender en un tribunal de Estados Unidos, de Bruselas o de no sé dónde, realmente no plantás soja o no plantás cebada o no plantás trigo, porque eso es real también, ¿no? Uh-huh. Es decir, que se necesitaría un poco más de protección para los productores desde el Estado. Y sí, acá, por ejemplo, con las empresas nacionales uno puede, en cierta forma, hablar, solucionar y la zafra siguiente hacer entrega de ese grano, siempre y cuando no haya mala fe. Obviamente todas estas cosas surgen de proteccionismo por parte del exportador por situaciones que fueron de mala fe. Bueno, entonces ahí a veces uno queda un poco medio colgado, ¿no? Pero sí, obviamente el productor lamentablemente no tiene defensa absolutamente casi que de nada, te diré. Uh-huh. Después que la zafra salió del campo y se cargó en el camión y llegó a la planta, el punto de discusión, salvo casos puntuales, porque no vamos a generalizar, las opciones de defensa del productor son muy escasas. Claro. Bueno, Juan, le estamos agradeciendo mucho por este contacto en el día de hoy y seguiremos de cerca el tema, a ver qué es lo que está pasando, porque a veces también cuando se habla de precios internacionales o de cotizaciones internacionales, uno no ve a veces toda esta problemática y cómo esas grandes cifras no terminan en realidad en manos de los productores, sino algo muchísimo más lejos, ¿no? Entonces seguiremos de cerca este tema y nuevamente le agradecemos el contacto en el día de hoy. Muy amable. No, por favor, agradecidos somos nosotros y como siempre las órdenes cuando gusten. Muchas gracias. Muchas gracias.